Buenos días mi gente, aquí estamos con los chicos de ayer nomás reunidos para hablar sobre el Archivo 73, que es nuestro capítulo del día de hoy, el cual nos va a hablar sobre la dictadura de Augusto Pinochet. Pero antes de empezar, cada uno de los integrantes del capítulo del día de hoy se va a presentar para que nos conozcamos mucho mejor. Hola, soy Antonia. Hola, soy Seba. Hola, soy la Colo. Y yo soy Martín. Bueno chicos, los voy a ubicar un poco dentro del tema. La dictadura se ubicó en Chile, de Arica a Punta Arenas, pero el epicentro de todo esto fue Santiago. La capital fue la protagonista y por eso es que acá se tomaron las decisiones más importantes y fue en donde estuvieron los centros de detención y tortura principales. Oigan, pero esto comenzó en el 73 con un militar al mando, ¿o no? Sí, Colo, fue algo así, ya que esto comenzó con el general Augusto Pinochet, que encabezó el golpe de Estado, que terminó con la presidencia de Salvador Allende, que era el presidente en esos momentos. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros tomaron el poder. Salvador Allende, ese mismo día, murió. Yo leí en la BBC News que la muerte de Allende fue catalogada como un suicidio, y asimismo lo dice la autopsia, que fue hecha por los médicos José Luis Vázquez y Tomás Tobar, la misma noche del golpe. ¿Será que realmente Allende se suicidó o lo mataron? Porque yo tengo como mis dudas con ese tema. Pucha, yo creo sinceramente, hablando de mi pensamiento, que a Allende lo mataron. No creo que se haya suicidado en ese mismo momento. Creo que son muy pocos los segundos que tiene quizá como para escapar y piensa en suicidarse. No, es medio raro, encuentro yo. Sí. ¿Ustedes qué piensan? Yo también encuentro que es como sospechoso que la muerte haya sido por suicidio. Como te pasan tantas cosas por la cabeza en ese momento que no creo que él haya pensado al tiro en matarse sabiendo que por algo era presidente, ¿cachai? Onda, sin poner lucha o alguna de esas cosas. No sé, no creo que se haya suicidado. ¿Y tú, Seba? No, yo tampoco creo que se haya suicidado, porque al final, ¿cómo te vayas a suicidar si están metiéndose milico, carabinero, ahí a la moneda? Como que prácticamente no se daría el tiempo. No se daría No. el tiempo. Al final, obviamente, alguien tuvo que haber... Pero, ¿y se Hecho sabe trabajo cómo? sucio. Claro, pero ¿y se sabe cómo se suicidó? No sé. Creo que hay varios rumores. Sí, Pero nada confirmado. claro, y tampoco hay... bueno, a mi punto de vista yo creo que igual es difícil como saber si en verdad se suicida o no, porque claro, la autopsia te puede decir algo, pero quienes lo vieron es un grupo súper limitado también, pues. Claro. Y más en esos tiempos que estaba todo manejado. Claro, y por- si hubiera sido un suicidio así como lo dicen, que él básicamente se suicida porque atacan la moneda, igual yo creo que se hubieran filtrado cosas, si hubiera sido así. Sí, obvio. Claro, sí. En cambio, si lo mataron, igual por algo dejaron el tema tan cerrado. Se suicidó Claro, y si listo. se suicidó y nada más. Y la autopsia lo dice y Claro, y nadie puede debatirlo tampoco porque está en la autopsia. claro, Factos. es indebatible. Pero uno no sabe si ahí entre medio hay, ¿cómo se dice esto? Una manipulación de la información también, po. Es que eso puede haber, pues. Sí, po. Manipulación, porque al final a lo mejor lo mataron y la autopsia dice lo contrario, que se suicidó. Bueno, sigamos con lo que le estaba contando. Después de hacer el golpe, Pinochet asume como el jefe de la Junta Militar. Y después de eso, asume como presidente de Chile. Yo creo que si reflexionamos sobre la dictadura de Augusto Pinochet, lo más impactante fueron las violaciones a los derechos humanos cometidos. Porque no fueron solo casos aislados o errores de algunas personas, sino una política del gobierno planeada y llevada a cabo de forma fría y precisa. Además, el mismo día del golpe militar se instauró un clima como de represión que incluyó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Durante ese tiempo se vivió un ambiente de mucho miedo y control. El gobierno comenzó a detener a personas sin ninguna razón clara, muchas veces las torturaban, algunas desaparecían sin dejar rastro y otras eran asesinadas sin siquiera tener un juicio.
Lo más impactante es que estas acciones no se dirigían solo a personas metidas en política o con cargos importantes, sino también a estudiantes, trabajadores, artistas y hasta personas comunes que simplemente eran sospechosas de pensar distinto. El miedo se fue metiendo poco a poco en todos los espacios de la vida cotidiana, en las casas, en los trabajos, en las universidades. Hablar, preguntar o simplemente comentar podía ser muy peligroso. Por eso, mucha gente optó por quedarse callada y así se instaló una cultura de silencio. Lo más triste es que hasta el día de hoy hay familias que siguen buscando respuesta, justicia y verdad sobre lo que les pasó a sus seres queridos, cargando con un dolor que nunca se había ido del todo. Este periodo no solo marcó a una generación, sino que dejó una gran herida en la memoria colectiva del país. Ya, yo quería preguntarles, después de todo lo que les acabo de contar, ¿qué fue lo que más les impactó a ustedes? Yo creo que lo que más me impactó a mí fue el hecho de que tantas personas hayan desaparecido y que aún así no se sepa como nada de ellas hasta hoy. Siento que es una manera súper fuerte en la que esas desapariciones se hacen, porque literalmente fueron desapariciones forzadas, en donde la gente no tenía nada como para hacer, no tenía opinión, no habían razones para que ellos pudieran salir de como ese camino por el que los iban a llevar. Bueno, a mí lo que más me impactó fueron los centros de tortura y de detención que habían. Creo que habían centros muy principales donde murió mucha gente, y lo mismo que decía la Colo, prácticamente ahí pudo haber muerto gente que aún sigue desaparecida y que aún no se sabe de dónde están los cuerpos. Entonces algo muy impactante en realidad, y sobre todo que eso haya pasado en nuestro país. Incluso uno de los centros de tortura principales era el Estadio Nacional, y ahora en el Estadio Nacional hay un sector que sería Galería Norte, en donde hay un memorial, por así decirlo, que dice: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y eso da como a recordar que siempre hay que estar recordando eso y nunca dejarlo pasar ni minimizarlo. Lo que a mí más me impactó en lo personal fue las personas que tuvieron que salir de nuestro país para evitar ser desaparecidos o simplemente muertos, pues si al final solo por pensar distinto los ejecutaban, los mataban y después no sabíamos dónde iban a acabar los cuerpos. Eso fue como lo que más me impactó a mí. Claro, y como personalmente hablando, una de las cosas más importantes e impactantes fue esto de que no solo la gente metida en la política, que estuviera involucrado en ella, eran ejecutadas, sino que también las personas, estudiantes, trabajadores, artistas, que simplemente eran sospechosas, no tenían ninguna razón, ninguna prueba, también eran víctimas de este régimen. Hablando de estos temas, igual me acuerdo haber hablado con mi abuela y que ella me haya dicho que en la época de dictadura ella estaba trabajando en Santiago. Trabajaba cerca de la Alameda y me decía que claro, que básicamente los milicos estaban por todos lados. La gente andaba ahí y no sé, de la nada agarraban a unos, les pegaban, por cualquier motivo. O sea, no tenían ningún motivo como para hacerlo, pero lo hacían igual. Como que al final se termina viendo como esta actitud, yo encuentro, de los militares a las personas como un gusto. Como que literalmente lo hacen porque quieren, aunque no sepan nada de la persona. Ya no se fueron mucho en cuál era su ideología, porque tú con mirar a una persona tampoco puedes saber qué es lo que piensa o para qué lado está yendo. Entonces uno igual encuentro que puede deducir hartas cosas de ese entonces. Sin importar cómo lo que uno sepa, inconscientemente sabe que en ese entonces se violaron los derechos humanos y de una manera bien cruel. El año pasado, en el lectivo de lenguaje, nosotros vimos una película que estaba basada en un libro que se llama Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel,
que trata sobre la vida de un hombre trans en tiempos de dictadura. Y algo que me choqueó mucho a mí fue que a principios de la película se ve que están como en un bar clandestino de mujeres travesti, donde de la nada llegan los milicos y matan a todos. O sea, la persona que estaban dando el show termina muerta en el escenario. Y eso es algo que... Yo creo que eso es como lo que iba un poco. Como que ya después la dictadura, con el pasar del tiempo, no era como algo en contra de una ideología, sino que ya se volvió como una costumbre, a lo mejor, una rutina. Algo que hacían por hacerlo. Claro. Retomando un poco lo que dijo la Anto anteriormente, mencionó la memoria colectiva y Martín igualmente mencionó el dato de la frase que estaba escrita en el estadio, que también nos habla de la memoria. También podríamos asociar a la dictadura como un hecho de historia reciente. El otro día estábamos hablando en el lectivo de historia de esto y por las características que definen a una historia reciente, yo creo que este periodo es un gran ejemplo de ella, porque fue ocurrido hace no más de 50 años y al ser un evento traumático en la sociedad chilena, podría pertenecer como a este concepto, ya que tuvo eventos como restricción de los derechos civiles y políticos, estaba restringida la libertad de expresión, información, reunión y movimiento, además de las violaciones a los derechos humanos, con eventos como muertes públicas, violencia tanto psicológica como física, detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones sin juicio previo, ejecuciones colectivas, homicidio, exilio, relegaciones, secuestros, intimidación, amenazas de muerte, allanamientos, exoneraciones y vigilancias, etc. La lista es muy larga y todo lo nombrado repercute hasta el día de hoy, además que existen los testigos que estuvieron en este proceso, por lo que hay una memoria viva en donde básicamente se puede desprender el papel específico de la historia oral. Por lo que esta historia, si la ponemos hoy en día en la mesa, aún se tiene conciencia de qué fue lo que pasó gracias a estas personas que lo pudieron vivir y están ahora dispuestas a contar su historia. Oigan, ¿y sabían que el otro día yo estaba leyendo y me di cuenta de que este proceso provocó heridas generacionales, ya que aproximadamente fueron secuestradas y torturadas unas 37.000 personas, 3.200 fueron ejecutadas o desaparecidas y 1.162 personas aún no han podido ser encontradas, y se estima que fueron exiliadas más de 200.000 personas. Realmente estos datos son una herida generacional, ya que muchas familias, directa o indirectamente, sufrieron por este gran golpe. Ahora que ya estamos finalizando el capítulo de hoy, con mis compañeros pudimos aprender varias lecciones importantes sobre este proceso, así como también esperamos que ustedes también las hayan aprendido. Una de las principales es que la democracia es frágil y se puede perder si no se cuidan las instituciones y si se permite la violencia como forma de hacer política. Bien, aprendimos que los derechos humanos son lo más importante y que nunca se deben violar, por mucho que un gobierno diga que es por el bien del país. Otra lección es que recordar lo que pasó es clave para que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro. La memoria nos ayuda a ser una sociedad más justa y consciente de lo que está pasando. Aunque la justicia tardó muchos años en llegar, es importante seguir luchando por ella, porque las víctimas merecen verdad y reparación. Además que también, como otra conclusión, tenemos las proyecciones históricas que nosotros pudimos sacar de la dictadura del 73 acá en Chile. Entre ellos está el impacto político que hubo, donde pudimos informarnos que la dictadura cambia el sistema político, debilita a los partidos tradicionales y deja como una desconfianza que todavía podemos sentir hoy en la actualidad con los partidos, ya que hay muchas personas que pueden opinar de estos partidos que hicieron parte de la dictadura, diciendo si son buenos o son malos. Eso se sigue sintiendo hoy en día y obviamente con diferentes perspectivas al respecto. También podemos ver que se transforma el modelo económico chileno, ya que se instauran políticas neoliberales que básicamente siguen influyendo hoy en día en nuestra economía, marcaron nuestra economía, así como también
podemos ver que este periodo nos proyecta algo claro, ya que el quiebre de la democracia no solamente tuvo costos humanos, sino que también consecuencias estructurales duraderas, a lo mejor con un buen fin o no, por lo que comprender este pasado es muy clave para hoy en día poder tener una democracia mucho más limpia, mucho más inclusiva y mucho más respetuosa, ya sea con la sociedad y los derechos que la sociedad por ser humano tiene. Y por si acaso, por si les quedó alguna duda, por si quieren seguir investigando, nosotros todo lo que dijimos, lo dijimos 100% informados. Sacamos información tanto de BBC News, sacamos información de Memoria Chilena, de Memoria Viva, también de testigos que vivieron esto, como la abuela de la Colo, como también de Pedro Lemebel, del autor del libro Tengo miedo torero, que es sobre el dato que les di un poquito antes. Y eso, por si se quieren informar. Bueno, este sería el capítulo de hoy. Este sería el archivo 73. Bueno, ahí en sus comentarios nos pueden dejar qué les pareció el capítulo, qué les impactó sobre el tema y eso, así que nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.